amigas y amigos, qué placer para nosotros encontrarnos una vez más con todos ustedes para llevarles sobre los hechos, como cada semana aquí, compartiendo los principales acontecimientos informativos de la semana, así como la participación de los distinguidos invitados. En esta ocasión vamos a comenzar el programa de una vez con nuestro invitado para poder aprovecharlo al máximo y poder así tratar diferentes temas que consideramos serán de mucho interés para todos ustedes. Así que vamos a dar la bienvenida también a don Junior Espinosa. Saludo Félix Reina y a la audiencia que nos acompaña cada semana. Y aquí estamos, y el señor Marino Ramírez. El señor Ramírez tiene el día libre hoy. No me diga que anda rumbo a la caravana que va a Estados Unidos. No. Él no está ahí, no. No, porque nada pide asilo, tú sabes. No, pero acuérdate que él dice que es boricua. No, pero eso de un Tower, ¿sabes que no? Quisiera él meterse en esa cola. Sí, entonces si es boricua, pues ya tú sabes que no necesita hacer la caravana. ¿Tú le crees? Entonces, bueno, ha sido una semana muy movida, Junior. Esta semana básicamente con el tema de la reunión que hay para este sábado, del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que ha puesto pata para arriba al PLD y también a los diferentes opinadores que tratamos de analizar las cosas y a veces de querer adivinar lo que va a pasar. Yo creo que ese tema vamos a abordarlo ahorita para que le demos entrada al invitado y podamos aprovechar el tiempo con él, si tú estás de acuerdo. Así es, claro. Tú sabes que el doctor Pedro Duarte Canán, quien nos honra en la primera parte de este programa, es un abogado de vasta experiencia, no obstante su juventud, porque hay que decir que el doctor Canán Duarte Canán es un hombre relativamente joven, pero ha tenido una vida sumamente activa en los tribunales de la República, participando en casos sumamente famosos, sonados, y también durante el tiempo en que ejerció como parte del Ministerio Público en nuestro país, y siempre resulta un lujo conversar con él. Y le vamos a dar la bienvenida al doctor Pedro Duarte Canán aquí en Sobre los Hechos. Bienvenido al programa, doctor. Pues muchas gracias, saludos, distinguido Félix Reina y Junior Espinosa. Yo me siento honrado de estar con ustedes luego de una carrera dilatada, tanto en los tribunales como en las aulas. También he tenido un ejercicio comunicacional muy extendido durante mi carrera profesional. Pero debo admitir que es la primera vez que estoy con don Félix Reina en una entrevista de televisión. A Junior, pues yo lo veo con frecuencia en los tribunales de la República. Habíamos estado en otros espacios de televisión. Es decir que quien debe agradecer la invitación soy yo. Desde aquí saludar al señor Marino Ramírez, mis afectos para él, y ojalá que en próximas entrevistas
él puede estar con nosotros también. Pues yo estoy a la entera disposición de ustedes para conversar sobre temas varios en el ámbito judicial y académico, si es del agrado vuestro. Bueno, doctor, no sé, me gustaría sí escuchar un poco de usted con relación a los pronósticos que hay y al trabajo que tiene pendiente ahora el Consejo Nacional de la Magistratura y la selección de algunos miembros de altas cortes que por diferentes razones deberán de ser sustituidos, evaluados o confirmados. ¿Algún comentario sobre el particular? Sí. Finalizando este año 2018, se espera que el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el primer mandatario de la nación, se aboque a lo que es la selección de jueces que deberán conformar la Corte Suprema de Justicia. He dicho y reitero desde este espacio que el Poder Judicial hay que refundarlo. Requiere una reingeniería total. Necesitamos jueces supremos academicistas. Necesitamos jueces supremos muy vinculados a las academias. Porque, como saben ustedes perfectamente, es un segmento muy mínimo de abogados y abogadas que tienen acceso a la Corte Suprema, porque el 75% de los nuevos integrantes que deberán integrar la Corte Suprema de Justicia corresponden a la carrera judicial. Por lo que mis expectativas en ese sentido resultan atractivas. Yo aspiro a que en el mes de diciembre de este año el Consejo de la Magistratura, por vez primera, se aboque a ponderar, a aquilatar a los postulantes sin vinculación partidarista, que aquilaten en su justa dimensión a juristas académicos, cientistas, que estén interesados en contribuir en lo que sería la refundación del Poder Judicial. Nunca como ahora el Poder Judicial dominicano ha estado tan desvencijado, tan resquebrajado. Es un poder del Estado que en un porcentaje elevadísimo atraviesa por un proceso de anomia sin precedentes. Por lo que, siendo un individuo optimista, yo conservo las esperanzas de que el Consejo de la Magistratura por lo menos seleccione 3 juristas vinculados a las academias para que las universidades, que deben jugar un rol de más principalía, fíjese, el rol de las universidades en el colectivo. Entonces esperaremos, el Consejo va a seleccionar los jueces que deberán ser sustituidos en el Tribunal Constitucional. Sobre ese punto no voy a profundizar mucho porque esos son jueces políticos. Esos no son más que juristas, esos son políticos partidaristas. Y las decisiones de ese tribunal son políticas partidaristas.
Es decir, que deberán ser sustituidos algunos y en el mes de diciembre, según el calendario, entonces se elegirán los de la Corte Suprema de Justicia. De ahí que conservo las esperanzas de que demos un paso de avance en esa dirección. Posiblemente, no posiblemente, creo que coincidimos en esa aspiración, en que haya un proceso de transformación, de despartidización, porque el problema no es la política, son los partidos. Porque todos los jueces que lleguen a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales, incluyendo los juzgados de paz, van a tener aspiraciones políticas e inclinaciones. Entonces, esa es una aspiración que tenemos, de que eso sea así. Pero viendo la coyuntura política del país, recuérdese que en el 12 se dijo mucho que el doctor Leonel Fernández se blindó. Y yo creo que la coyuntura política de hoy día apunta a que el poder político vaya a repetir lo que ocurrió en el 2012. Por eso, la única esperanza que uno puede tener es que, por ejemplo, por lo menos el nuevo o la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera. Creo que este país se merece eso por lo menos. Por lo menos eso deberíamos aspirar. Yo le tomo la palabra a Junior en esa dirección y coincidimos. La República merece un juez formado en la carrera judicial, sea un presidente o una presidenta. Y nosotros que estamos identificados con lo que es el más alto nivel de estándar en ese poder judicial, pues debemos aunar los esfuerzos y mantener las esperanzas vivas y jugar nuestro rol. De ahí que le adelanto al país, a través de esta plataforma de televisión, que presentaré mi postulación para juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y si alguno de ustedes me preguntaran, ¿por qué tú quieres ser juez de la Corte Suprema? Bueno, respondería de la siguiente manera. 55 años de edad, 36 años de graduado, 611 defensas penales, 16 obras escritas, 1.400 conferencias a nivel nacional e internacional, una posición económica holgada, luego de un ejercicio dilatado. Yo entiendo que debo hacer algunos aportes al país. Y los años que me queden por vivir, desde 55 en adelante, me gustaría hacer los mejores aportes desde esa posición de juez de la Corte Suprema. Observe que no es el TC, no. Y no sería cualquier sala, porque yo respeto las especialidades y solo postularía para la Sala Penal de la Corte Suprema. De ahí que les reitero, colega Junior, que a pesar de las coyunturas y el escenario que usted describió, pues debemos mantener vivas las esperanzas. Y por lo menos que el presidente o la presidenta sea de carrera y que por lo menos uno sea académico o sea un jurista en la más alta expresión. Lo que reúna lo que usted planteó, los estándares necesarios para ocupar una posición. Una posición ya al nivel de juez supremo, que evidentemente es un paso que sella una carrera, un ejercicio dilatado y exitoso. En esa dirección, pues, vamos en los días hábiles a presentar nuestra propuesta
una de las universidades en la que yo laboré por espacio de 14 años, avalaría mi postulación, y una entidad de la sociedad civil también coauspiciarían la postulación. De no ser escogido, evidentemente, seguimos en el ejercicio hasta que Dios así lo estime pertinente. O hasta una nueva oportunidad. O hasta una nueva oportunidad, evidentemente. Sí, porque el actual presidente de México, López Obrador, aspiró en 2 contiendas anteriores y gana la presidencia en su 3ª postulación. A las 3 fue la vencida. A la 3ª fue la vencida. Es decir, que si no es ahora, será en una próxima ocasión. Doctor, ¿y cuáles retos usted ve para esa Suprema Corte que salga en la próxima evaluación? Sea que se confirmen, sean los nuevos integrantes, pero los retos que tiene en el área judicial. La nueva Corte Suprema, que resulte seleccionada en el mes de diciembre, deberá elaborar con sumo cuidado un cronograma de retos y desafíos. Por ejemplo, una de las grandes lacras que lastra el Poder Judicial es una especie de mácula. Una de las grandes máculas del Poder Judicial es la mora, lo que nosotros los letrados llamamos la mora judicial. Ahí hay expedientes en esa sala penal de la Corte Suprema de Justicia que tienen 40, 45 y 50 meses en estado de fallo. Y no existe justificación para que una sala penal de una Corte Suprema de Justicia te dure 24 meses para fallarte un proceso penal. Primer reto de la nueva Corte Suprema: eliminar la mora judicial, combatirla, enfrentarla y llevar eso, si no a un nivel de erradicación, de expresión mínima. La Corte Suprema necesita un verdadero gerente. Se necesita de gerencia. Fíjense que ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces no basta que el nuevo presidente de la Corte Suprema, no basta que sea un letrado, un togado, no basta que tenga una maestría ni que tenga un PhD. Necesita conocimientos gerenciales, necesita dominio de la inteligencia emocional, necesita manejar tácticas y estrategias, necesita ser un profesional global. O sea, características de un buen gerente: tiene que ser un líder. El líder te corrige en privado y te felicita en público. Entonces, más que un presidente de Corte Suprema, necesitamos un gerente elevado al cubo, pero un líder acabado, combinando eso con la formación académica. Un hombre que inspire respeto entre sus iguales. ¿Cómo se garantiza el respeto máximo? Sobre la base del don de mando. Entonces, esa nueva Corte Suprema de Justicia necesita tener una infraestructura en toda la geografía nacional. No es posible que la provincia de Independencia, el juzgado de paz, parezca una sentina del siglo XIX y que todos los años el discursito sea el mismo
el 7 de enero, el discursito es el mismo de estos jueces, de estos políticos enganchados a jueces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que han sido? Entonces son políticos partidaristas enganchados a jueces que no han recibido el escrutinio ni el rigor de la escuela. Y ese no sería uno de los desafíos que deba tener la próxima Suprema Corte de Justicia. Evidentemente. El tema de la independencia y recuperar niveles de credibilidad en la sociedad dominicana. Luego que esa nueva Corte Suprema de Justicia realice ese cronograma de los principales retos y desafíos, con un liderazgo extremo, con una gerencia inquebrantable, con una eliminación de mora judicial, con un respeto y una autoestima rescatada, entonces comenzar a trabajar como un sexto reto en devolverle a la población. Porque fíjese, Junior, en un juez extremadamente independiente yo tampoco creo. Porque una cosa es la independencia del juez y otra cosa es la imparcialidad del juez. La objetividad. La objetividad. Porque imparcial no son. No. Entonces, un juez absolutamente independiente puede ser un juez absolutamente irresponsable. Entonces, tratar de rescatar sobre la base de una autoestima rescatada y de un prestigio rescatado. Y el límite del juez no está justamente en la ley. Claro. Su independencia es hasta cumplimiento de la Claro. ley, doctor. Fíjese que ya el juez de la posmodernidad, el juez de este ciclo epocal, el juez de la posverdad, el juez del siglo XXI, ya no es boca de la ley. Ya el juez no es de manera per se boca de la ley, porque la ley penal puede venir con un defecto. Entonces, si ese juez penal observa un defecto en la ley, este está en el ineludible deber de interpretar de manera holística, de manera literal, de manera histórica, de manera teleológica, interpretar ese texto de ley. Usted sabe, igual que yo, que una cosa es la ley y otra cosa es la norma, que la ley es puntual y sobre aspectos únicos y que la norma abarca los aspectos generales. Entonces esa objetividad debe ser rescatada en el juez. Fíjate que esta es una sociedad eminentemente mediatizada. Entonces un juez penal no debe producir una decisión sobre la base de un circo mediático instalado, de complacer una comparsa mediática instalada previamente. Y eso ocurre con mucha frecuencia aquí en el país. Fíjese, señor Reina, hay una autora, hay una letrada argentina, Mirta Pitieni, que escribió un libro en el año 2004, La televisación de los juicios penales. En el 2004 en Argentina, al momento de poner en circulación esa obra, en Argentina no se permitía la televisación de los juicios penales. Evidentemente que el rol de los medios de comunicación, constitucionalmente, usted como periodista tiene derecho a informar.
Pero una cosa es el derecho constitucional de informar, a tergiversar y a usted montar una comparsa mediática que acorrale a ese juez y que ese juez ve el noticiario en su casa a las 10 de la noche y que un grupo de comunicadores comienzan a docenar la opinión pública. Entonces se produce lo que se conoce como el juicio mediático, el juicio de opinión pública. Entonces, antes de la sentencia que emiten los jueces, ya hay una sentencia mediática. Y nosotros respetamos los medios de comunicación. Yo he sido siempre un amigo de los medios de comunicación y he sido muy bien tratado por los medios de comunicación. Pero creo que los roles tienen que jugarse con mucha objetividad. Pero aquí hay presión mediática. Aquí hay medios de comunicación que calientan un caso o lo ablandan. Y en ese sentido, el caso que yo tengo, yo le digo al cliente, en este caso no conviene mucha prensa, a ti no te conviene mucha prensa y en otro caso se plantea hay que ir a los medios de comunicación. Es decir, que cada caso amerita una estrategia distinta y en ese sentido pues uno va elaborando esas líneas de defensa, esas líneas para la teoría del caso y las proposiciones fácticas y las hipótesis, los argumentos de coartada, pero aspiramos y yo mantengo el optimismo de lo que pueda acontecer a final de año en esa dirección. Doctor, siglo XXI y un código penal vigente Del siglo XIX. del siglo XIX. Así es. ¿Qué va a ocurrir en el país? ¿Usted cree que es solamente el tema de las 3 causales que tiene parado el código? Fíjense, Junior y Don Félix, ¿qué es un código penal? Bueno, si ustedes me hubiesen hecho esa pregunta, yo contesto lo siguiente. Un código penal no es más que el resumen o la compilación de todos los fracasos y falencias del ser humano. En un código penal están compilados todas las debilidades, falencias del ser humano. Asesinato, incesto, violación sexual, asalto a mano armada, robo agravado, robo famélico, robo de noche, robo en casa habitada, asesinato, parricidio, matricidio, infanticidio, Falsificación, estafa, falsificación, prevaricación, cohecho, peculado, concusión, crímenes de alta tecnología. El salto global que debemos dar como país no descansa en un código penal nuevo. El hecho de que en el año 2019 tengamos un nuevo instrumento punitivo, porque el Código Penal es un instrumento punitivo, es un instrumento represivo, así como todas las policías son represivas. Todos los códigos penales son instrumentos punitivos y represivos. No es la panacea. Debemos hacer un ejercicio profundo de concienciación y sustitución de una cultura añeja y defectuosa que nos invalida como ciudadanos. Este es un país de habitantes
lo que somos es habitantes. No tenemos cultura de ciudadanía, no tenemos cultura de respeto a la ley. Entonces estamos hablando ahora de una discusión bizantina para mí, de la ley 4400, que la ley data del año 2000 y que la ley patria data del 2015. Vamos a leer ¿qué? Vamos a leer el Corán. Es el Corán que se va a leer en las escuelas. O vamos a trabajar con los trozos añejos del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién la va a leer? ¿Y cuál se va a leer? Entonces, hacer una comparsa mediática y dedicar tanta tinta y tanto papel para un tema de esta envergadura, son cuestiones de fondo que deben ser trabajadas, no en cuanto a la forma. No es analizar la noticia, simple y llanamente, es trabajar la profundidad. Entonces, yo como académico aspiro a un nuevo código penal del siglo XXI. Sabiendo que no es la solución. Sabiendo que no es solución de nada. Y que en ese código viene un tipo penal nuevo conocido como sicariato. Aquel que mata por encargo y por paga. Pero que el sicariato está cubierto actualmente en el 296 del siglo del siglo XIX. Bueno, pero es parte de la novedad. Como académico aspiro a ese nuevo instrumento, evidentemente convencido de que le impondrán 60 años a un sujeto desvencijado, a un sujeto sin identidad, a un sujeto sin oportunidades, 60 años con un cúmulo real de pena. 60 años. Pero ¿cuántos millonarios hay en la cárcel del kilómetro 15 de Asua? ¿Cuántos empresarios evasores de impuestos han sido judicializados y sentenciados por un juez que tenga temple, carácter, actitud, disciplina y coraje? ¿Cuántos políticos desfalcadores, ladrones, prevaricadores hay judicializados y condenados y purgando una pena en alguna de nuestras cárceles nacionales? En ese sentido, aquí hay una hiperinflación penal. Aquí se quiere una ley hasta para escupir a las 10 de la noche, hasta para usted poder escupir. Pero aquí hay una cultura de prohibir por prohibir. Y la esencia no es prohibir, es prevenir. Doctor. De ahí que necesitamos más inteligencia emocional. Más que inteligencia académica, a veces necesitamos un poco más de inteligencia emocional. Los problemas penales son resultado de los problemas sociales. Los problemas sociales. Y el derecho penal no dirime problemas sociales. Doctor, le prometo que lo voy a invitar pronto para que concluyamos el programa. Porque nos quedaron muchos temas. Cuando usted así lo disponga. Sí. Me he sentido muy cómodo con ustedes, muy agradado, y debo dar ya en la parte final un testimonio de gratitud. Yo creo mucho en el agradecimiento. O sea, yo les agradezco a ustedes y al señor Marino Ramírez la invitación. Yo no voy a cualquier programa de televisión. Muchas gracias. Yo soy una marca país y yo selecciono los programas.
Muchas gracias. Para mí ha sido un lujo estar con ustedes. Para nosotros también ha sido de mucho agrado contar con la presencia del doctor Pedro Duarte Canán, una persona que de verdad no amerita de presentación. Así que gracias al doctor Duarte Canán por acompañarnos en esta parte del programa, y a ustedes, amigos televidentes, la invitación para que mantengan la sintonía con Sobre los Hechos. Señores, gracias por continuar con nosotros en Sobre los Hechos, y en esta ocasión pues nos place muchísimo tener la gratísima compañía del profesor Melanio Paredes, ex ministro de Educación y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y quien encabeza la corriente institucionalista de ese partido. Y le agradezco mucho al profesor Melanio Paredes que haya aceptado nuestra invitación, porque yo sé que hoy es un día complicado para él, por los compromisos que hay con la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y a lo mejor el tacto que él debe de tener para poder referirse a algunos temas que serán tratados en el transcurso de ese evento, de esa importante reunión. Y de verdad que agradecemos su presencia aquí, profesor. Gracias, Félix Junior, y saludo a los amigos televidentes. En el programa anterior no estuviste, pero te enviamos el saludo de rigor. Lo recibí. ¿Qué podemos esperar en el día de hoy con esta reunión del Comité Central del PLD, profesor? Yo quiero aprovechar, porque apenas en 2 horas y minutos estaremos reunidos en la Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional, en lo que yo entiendo será la reunión más crucial que ha tenido el partido en los últimos tiempos. Eso se decía de la reunión del Comité Político del 19 de abril del 2015, pero en el Comité Político, pero nunca antes el Comité Central se le había planteado en estos términos dirimir situaciones de política de Estado o política interna, como en este caso. Y yo estoy en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana del año 1990, hace bastante tiempo. Siendo legislador, yo accedí al Comité Central. Y lo cierto es que es una situación sin precedentes. Y por eso quisiera que nos podamos concentrar en qué se discute, cuál es el tema central que deberá ser resuelto hoy en esa reunión del Comité Central, o agravarse el problema. Mira, desde que se comenzó a hablar de ley de partidos políticos y ley de régimen electoral, se suscitó una diferencia, se alojó una diferencia en el alto liderazgo del partido, específicamente con posiciones contrapuestas, sustentadas, una por el presidente Danilo Medina y otra por el presidente Leonel Fernández. Y tenía que ver mucho con lo que ha sido la evolución del desarrollo del partido en los últimos tiempos, y el hecho de que el PLD dejó de ser el partido orgánico, el partido con unos principios apegados a unos valores, a un funcionamiento permanente, para convertirse en una suerte de maquinaria electoral. Una maquinaria electoral que se ha puesto en 7 victorias que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana por encima de su propia vida institucional. Desde que volvimos al poder con Leonel Fernández en el año 2004 y luego en elecciones sucesivas, congresionales o presidenciales, 2006, 2008, 2010, 2012, hasta el 2016, los congresos del partido, que en tiempo de Juan Bosch se hacían cada 4 años, de manera ininterrumpida,
comenzó a alterarse ese calendario. Lo primero es que con la desaparición de Bosch y a partir del Congreso, que eufemísticamente llevó su nombre, en el 2001, el espacio entre Congreso y Congreso, que era de cada 4 años, se espació o se amplió a 5 años. ¿Y qué resulta? Que como teníamos a partir de 1994, con el recorte de los 2 años a Balaguer, teníamos elecciones cada 2 años, entonces el 5.º año que correspondía a la celebración del Congreso del Partido era un año preelectoral. Preelectoral para el nivel congresional o preelectoral para el nivel presidencial. ¿Y cuál era la visión de los estrategas del partido? En una situación como esta, en que estamos retados por la oposición, no podemos meternos en competencia interna, en dirimir conflictos, meternos a una discusión tortuosa de documentos y de revisión de documentos del partido. Y en cierto modo, los hechos se impusieron. Y aun cuando hubo personas que, como yo, desde el 2005, ha abogado porque se respete esa vida institucional, porque soy de lo que entiendo que el poder es pasajero. El poder se puede ganar o se puede perder, pero la institución, soporte o instrumento que te lleva al poder tiene que permanecer en el tiempo. Y lo que ha acontecido en todos estos años de éxito electoral es al mismo tiempo un abandono y un colapso de la vida institucional. Esa es la situación. Y nos asalta entonces la definición de una ley de organización y funcionamiento del partido que ha esperado por 20 años. Desde principios del siglo se introdujo creo que en el año 2002, se introdujo un proyecto de ley de partido que estuvo esperando hasta ahora. Finalmente se aprueba, pero recuérdense ustedes que justamente en octubre del año pasado, hace un año, el comité político no pudo solucionar el impasse a que hacía referencia en mis primeras palabras, y se mandó a una comisión se decidió que se llevara a una comisión de especialistas en materia constitucional, lo que nunca se hizo. Y la crisis que no se pudo resolver en esa primera semana de octubre del 2017 ha llegado hasta la fecha. Y como un partido que ha abandonado sus esencias, que es incapaz de dar una solución institucional a un problema, ese conflicto interno se fue a resolver en un poder público. Y por eso la última reunión del comité político que abordaron el tema, lo mandaron al Congreso, dejando a los legisladores en libertad de decidir. ¿Y quiénes aprobaron la ley 3318? La aprobó una fracción de diputados del Partido de la Liberación Dominicana que siguen la orientación del presidente Medina y una fracción del partido opositor que tuvo la mayor votación, alcanzando el segundo lugar en el año 16. Lo que se supone que la ley se impuso a contrapelo de la posición de 38 diputados que siguen las orientaciones del presidente Fernández. Cuando yo lo que dicen, pero es que la ley está por encima del estatuto y tiene que respetarse la ley. Pero la ley no es un designio divino. La ley la aprobaron hombres y todo el mundo sabe cómo se aprobó la ley. Y la ley es una suerte de traje a la medida de una posición, porque jamás debió incluirse en una ley las interioridades de quien decide tomar tal o cual decisión, que es lo que contiene el artículo 45 en su párrafo 3. Y aquí yo quisiera, porque ojalá que nos estén viendo también muchos de los miembros del Comité Central, este es un canal muy popular, y pienso que si reflexionan un poco y se salen del problema de recibir líneas o tendenciarse respecto a esta discusión, podrán entender las razones. Es verdad que hay un orden de prelación en el sistema jurídico político de un Estado, en el caso del Estado Dominicano. La Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos y en el caso de la materia electoral, los estatutos. Hay una jerarquización. Ahora, lo importante, porque no son compartimentos estancos, no se puede ver de manera aislada, lo importante no es ver la ley y el estatuto aislado de la Constitución, o la Constitución y la ley alejado del estatuto, o del decreto, o del reglamento. Hay que ver si hay congruencia, si hay alineamiento entre todas las normas.
Y aquí es que está el problema. Yo ayer tuiteé, y ojalá que lo pudiéramos rescatar en la pantalla, como ustedes tenemos tecnología, eso nos ayuda. Yo encuadraba lo que he llamado un alineamiento virtuoso de la norma, contraponiéndolo a un alineamiento defectuoso de la norma. Después vi que el presidente Fernández, en un artículo que salió en el día de ayer, también en alguna forma se refiere al tema, porque justamente cuando nuestra corriente fue invitada para ser escuchado, pues nosotros tenemos una instancia por ante el Tribunal Superior Electoral pendiente de conocimiento de fondo el 6 de noviembre, justamente el día de la Constitución de la República, estaremos viéndonos la cara con los integrantes del comité político que han sido encausados por nosotros. ¿Para qué? Para que se convoque a la única instancia que puede definir mayoría y minoría, que puede decidir si hay un conflicto en la cúpula. Entonces es tradición en el PLD que se consulte las bases. Y entonces ese día deberá definirse eso. Pero yo señalaba que el alineamiento virtuoso de la norma es artículo 216 de la Constitución, que constitucionaliza el funcionamiento y la organización de los partidos. ¿Y qué es lo que dice? Que los partidos deben regirse en su funcionamiento y organización por la democracia interna y la transparencia. Y que esos preceptos deben proteger derechos mediante una ley, que es justamente la ley de partidos. ¿Qué de la ley de 3318 se corresponde con ese artículo 216? El artículo 26 de la ley 3318, que dice que los estatutos de los partidos se redactan conforme a la Constitución, la ley y sus propios principios internos, propia dinámica interna. Y dice también ese artículo 26 que las autoridades, Comité Central de los partidos, deben respetar los derechos fundamentales de los miembros. Y también dice ese artículo 26 que la competencia de los partidos se rige por la democracia interna. Ese es el que está alineado con el artículo 43 del estatuto. Hablé 216 de la Constitución, artículo 26 de la ley 3318 y artículo 43 del estatuto del PLD. ¿Qué dice el artículo 43 del estatuto del PLD? Que los puestos de elección popular lo escogen los miembros del partido en sufragio universal, directo y secreto, pero con nuestro propio padrón. Y entonces ahí habría que volver a la ley, que en sus capítulos iniciales, al definir el objeto y sus alcances, plantea que hay dos actores fundamentales. La ley, esa ley reconoce dos actores fundamentales: el afiliado a los partidos y el no afiliado a los partidos. Por consiguiente, todos los derechos que se regulan en la ley y que se establecen en la ley están orientados a los afiliados. El no afiliado no tiene por qué regularse porque es un no afiliado. Esa ley no dice que los partidos tienen que darle derecho a sus afiliados, pero además a los no afiliados, que es lo que plantea el sector del presidente Medina cuando habla de primarias abiertas. Ahora, ¿cuál es el alineamiento defectuoso que tenemos que cuidarnos dentro de 2 horas para no cometer un desafuero en la reunión del Comité Central? El alineamiento defectuoso es artículo 216, artículo 45, que está sometido por vicio de inconstitucionalidad por el bloque opositor, 8 partidos de oposición, dentro de ellos los emergentes, están dentro de los artículos que cuestionan de la ley 3317, está el artículo 45. El artículo 45, párrafo 2 de esa ley dice que dentro de las modalidades para que los partidos escojan sus candidatos está la reserva de candidatura, las encuestas, verbigracia, las encuestas y la modalidad de primarias con padrón abierto o cerrado. Sin que se reúna el Comité Central y que aun cuando dejemos a votar el plazo
que dio la Junta para establecer qué tipo de primaria, nuestros estatutos, sin tocarlo, tiene eso resuelto, porque tiene una modalidad: primarias internas, con padrón cerrado. Y para poder modificar eso, entonces, tenía que convocarse al Congreso. Ese artículo 45 plantea la encuesta como democracia interna. Eso viola el artículo 216 de la Constitución. Por eso el que dice que la ley hay que cumplirla porque la legisladora dio un mandato al Comité Central para decidirlo, sin menoscabo del precepto constitucional que habla de democracia interna y que habla de derechos fundamentales de los miembros. De manera que lo que está en debate es eso. Para mí penoso, porque en el PLD nunca se suscitó ningún problema con el tipo de elección. Si hoy se cuestiona la calidad de la dirigencia y hasta el padrón, que han dicho que es adulterado y le han puesto mote a ese padrón, yo he sido de lo que ha dicho y repetido muchas veces, que eso es una engañifa, que plantearse que los partidos tienen 2 millones, 1.500.000 militantes es bulto, es allante, es para querer llevar a la percepción pública de que tú eres el partido más fuerte y el más grande. En los partidos políticos nunca, y en el caso nuestro, ha votado 500.000 de dominicanos y dominicanas. A pesar de que los resultados de esa misma estructura que han montado para contar 500 votos en la Casa Nacional hoy, dijo en el año 2011, en ocasión de la elección del presidente Medina, que votó más de 1 millón de compañeros y compañeras. No votaron eso. Naturalmente, los candidatos que retaban a Danilo Medina aceptaron el resultado porque se habló en términos de porcentaje. Se ponía un coeficiente, usted sacó 300.000 votos, le pone un coeficiente a todo el mundo y te multiplican los resultados, aunque mantengan los mismos porcentajes originales. Entonces, yo pienso que la transparencia llegó como un valor universal para quedarse y la Constitución lo establece. Tenemos que ser transparentes. Ese padrón que ayer nos ufanábamos de la primera, la tercera y la quinta pela, no pudo ser bueno en aquella ocasión y ser malo ahora. El Comité Central debe hoy concluir lo que comenzó el 22 de abril del año pasado, y fue la aprobación de los reglamentos para la aplicación de la resolución del 8º Congreso, que precisamente el 24 de noviembre, en menos de un mes ya, se cumplen 5 años de vigencia, que es el plazo que establece el artículo 11 de nuestro estatuto de vigencia de las resoluciones de un Congreso y del mandato a sus autoridades. Y es lo que debía hacer el Comité Central, para que ahí en esos reglamentos falta el dirección de direcciones medias, el de multiplicación de intermedios y el de actualización del padrón. Vamos de manera sincera a actualizar el padrón para que sepamos cuáles son real y efectivamente los PLDistas con derecho a voto. Y en 2 horas, o hora y media aproximadamente, por el tiempo que ha pasado, puede haber una de dos. Una, que como ha ocurrido en otra ocasión en el comité político, se aplaza la decisión, pero en este caso no sé si el tiempo que da la Junta Central para tomar la decisión lo permita. En caso de no ser así, ¿qué implicaría para el Partido de la Liberación Dominicana la aprobación de primarias abiertas y simultáneas con padrón de la Junta Central Electoral? Un trauma. Lo que yo percibo del presidente Fernández, el contacto que tuvimos en ocasión de presentarle nuestros alegatos, nuestros argumentos el miércoles pasado a él y al secretario general, porque nosotros acudimos porque nos convocaron autoridades del partido. He visto que se ha enfocado mucho en el doctor Fernández, sin embargo es una decisión de la Secretaría General y de la Presidencia. Por lo menos la primera cita, Reinaldo estuvo ahí, que fue cuando fuimos los primeros en ser escuchados. Entonces, a mí me parece que debe haber todavía tiempo de reflexión para que no se cometan desafueros y el partido inicia un proceso traumático que puede conducirlo a la división y a la derrota. Y yo digo esto porque ni siquiera la oposición debe batir palmas para que el PLD se divida. Yo le decía a un comunicador amigo de ustedes, amigo común, que el colapso del PLD, que es el último partido estructurado que ha hegemonizado el poder en los 52 años de democracia electoral,
el colapso del PLD es el colapso del régimen democrático. Y lo vimos en el proceso hacia las elecciones del 16. Lo que nunca había acontecido. En mi caso, yo fui testigo de excepción, porque en la Escuela de Barrio Ciruelito en Santiago, a mí se me había designado como supervisor, junto a otros compañeros del Comité Central, de ese proceso que fue el único competitivo por la Alcaldía de Santiago, 15 minutos después de nosotros haber acudido para resolver un problema de ineficiencia por un padrón adulterado que se envió desde la Casa Nacional. Un comando mató a un compañero en la propia fila de votación. Y esto no fueron más que los trailers de lo que puede pasar en el 2020 con 2 elecciones generales. Una elección en febrero de alcaldes y concejales y una elección 3 meses después congresionales y presidenciales. Ningún partido en este momento en República Dominicana está preparado para gerenciar esos procesos. Por eso hemos defendido que esa ley, que no es la ideal, es la posible, debemos mantenerla y fortalecer a la Junta Central Electoral como el tercer imparcial para que pueda conducir esos procesos. En el caso de lo que puede ocurrir hoy, yo tengo que ser optimista, aún sabiendo de que hay una tendenciación frente a un tema que no es de capital importancia para la vida del partido. Pero lamentablemente los antagonismos lo han elevado a ese nivel. Y yo a esta altura lo que tengo que pedirle a mis compañeros es que reflexionemos. Y yo les puse aquí los 2 escenarios. El escenario en que actuemos conforme la Constitución, la ley y nuestros estatutos, o que nos alejemos de ello. Si se alejan de ese predicamento, el presidente Fernández ha dicho que él no va a desdecirse, que él estará en una trinchera defendiendo la Constitución y el Estado de Derecho que nosotros nos dimos con la Constitución del 2010. Entonces, no hay necesidad de llevar esto a unas contradicciones antagónicas, de ninguna manera. Si ahí se decidiera someter a una consulta plebiscitaria, no importa quién gane, ganó abierta, decidido por las bases, hasta un proyecto que algunos, yo no creo, un proyecto reeleccionista se decide en las bases del partido, amén, todos aceptaríamos de buena manera, pero que no me digan a mí que este es un debate de mayoría o minoría en 614 personas, porque esos 614 no son los que buscan los votos para ganar unas elecciones. ¿Qué porcentaje representa eso de la militancia del PLD? El 0.00001%. Profesor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le vamos a desear suerte al Partido de la Liberación Dominicana, a usted, a los integrantes, a los miembros del Comité Central en esa importante reunión que van a tener en las próximas horas y que ojalá de ahí pueda salir una organización más fortalecida a partir de ese encuentro. Muchísimas gracias al profesor Melanio Paredes, ex ministro de Educación y quien liderea la corriente institucionalista del Partido de la Liberación Dominicana, por acompañarnos en esta parte del programa. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía y la invitación para que la próxima semana nos encontremos de nuevo en otra entrega de Sobre los Hechos. Así que será hasta entonces.